Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este foro virtual dedicado al tema de los desplazamientos y violencia en Latinoamérica y el Caribe. Me llamo Cami Carbasi y soy el nuevo asociado de la Asociación Internacional de los Profesionales en Asistencia y Protección Humanitaria, con la abreviación y sigla PHAP. Tengo el gusto de moderar ese foro virtual y lo primero que quiero es mostrar mi alegría de estar aquí con ustedes y agradecer a los panelistas por su tiempo y por haber aceptado nuestra invitación. El objetivo de ese foro es de generar un diálogo y una discusión proactiva sobre el tema de los desplazamientos y violencia como parte de los diálogos para Latinoamérica y el Caribe en el proceso de la Cumbre Mundial Humanitaria. Como todos saben, en casi un mes se organizará en la ciudad de Guatemala la consulta regional para la América Latina y el Caribe en preparación de la Cumbre Mundial Humanitaria. En el caso de América Latina y el Caribe, ese proceso de consulta regional se realizará en coordinación y en paralelo con el proceso de la séptima reunión regional de mecanismos de asistencia humanitaria internacional con fines de reforzar los mecanismos existentes. PHAP, como la única asociación sectorial de profesionales individuales que trabajan en la ayuda y protección humanitaria, apoya activamente el proceso de la Cumbre Mundial Humanitaria que se llevará a cabo en mayo de 2016 en Estambul. Me alegro de ver que ese foro está generando un gran interés y somos ahora 60 personas pueden ver en esa mapa que tenemos una representación geográfica muy interesante y sobre todo muchos países iberoamericanos, sobre todo Colombia, España, México, Panamá y también los Estados Unidos. A lo largo de ese foro virtual, animamos a todos ustedes a ser lo más activo posible y a formular sus preguntas o comentarios en el espacio dedicado, como pueden ver en la imagen con la flecha, o a contribuir al chat. Esas preguntas que recibiremos nos servirán después para alimentar la segunda parte del foro. También van a tener la oportunidad de participar a diferentes sondeos que vamos a poner a su disposición. Esos sondeos representan una buena manera de contribuir a los debates, sobre todo cuando tenemos un gran grupo como hoy. Las respuestas a los sondeos es completamente anónima. Menciono ahora que pueden seguirnos en Twitter con PHAP Forum y utilizar el hashtag de la Cumbre Mundial, la Cumbre Mundial Humanitaria, que es ReshapeAid. Y como siempre vamos a ofrecer una opción de transmisión en tiempo real para aquellos que puedan enfrentar problemas técnicos relacionados con el sistema de Adobe. Si se escucha mal en la plataforma, pueden cerrar y conectarse a través del enlace que pueden ver. Pero esa opción de backup no permitirá la interacción con los ponentes u otros participantes del foro. Ahora tengo el gusto de introducir a los 4 panelistas quienes nos acompañarán en el desarrollo de este evento. Agradezco mucho el contar con la participación de cada uno. Están con nosotros la señora Laura del Valle, la señora Marisa Soberanis, el señor Fernando Proti Alvarado y el profesor Walter Collin. Presentaré con más detalles a cada uno de los ponentes cuando le toque intervenir. Señor Fernando Proti Alvaro, si me lo permite, voy a empezar con usted. Con casi 30 años de experiencia con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y en prácticamente todas las zonas geográficas del mundo, el señor Fernando Proti Alvarado
es actualmente el representante regional del ACNUR para América Central, Cuba y México. Señor Proti Alvarado, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y para darnos una perspectiva regional de la problemática, sobre todo de América Central y quizás también de México. Tengo aquí 4 preguntas para usted. ¿De qué manera la violencia conlleve al desplazamiento en Latinoamérica y el Caribe? ¿Qué es lo que los estados pueden realizar y cuáles son los desafíos que enfrentan? ¿Cuál es el rol de las agencias internacionales de ayuda humanitaria en este contexto y cómo ellas deberían participar con los estados y las organizaciones locales? Y la última pregunta, ¿cuál es el aspecto que el sistema humanitario debería cambiar con la finalidad de responder de una mejor manera este contexto en la región? Cuenta con la palabra, señor Proti Alvarado. Bueno, muchas gracias a todos, a ustedes por dar esta oportunidad. Yo quisiera empezar por hacer una breve descripción de lo que está sucediendo en América Central para aquellos que no lo saben, aunque me parece que sí es factible que muchos de ustedes lo sepan. De hecho, los altos niveles de criminalidad y de asesinatos que hay en el Triángulo Norte de Centroamérica, el accionar de las maras y las pandillas, el accionar del narcotráfico, están haciendo que la gente, al ser extorsionada, al ser forzada, a los jóvenes a ser reclutados, las jóvenes a entrar en las maras como parte de servicios sexuales como había durante la Segunda Guerra Mundial y en otras guerras, los dueños de negocios que tienen que pagar extorsión y que no pueden a veces hacer frente a los gastos de esa extorsión y son forzados o a dejar el país o a dedicarse al narcomenudeo, más en algunos países la actividad del narcotráfico que fuerza a la gente a vender sus tierras para tener ellos entonces posibilidades de trabajar esas con la producción de cultivos ilegales, hacen que mucha gente haya tenido que irse. De esa gente no se ha ido porque el número de refugiados que está saliendo de una zona que es en principio pacífica porque no tiene conflictos normalmente reconocidos como conflictos, ha venido creciendo durante los últimos años, ha llegado a más de 25,000 en el 2013 y va a ser más alta cuando tengamos las estadísticas de 2014. El número de solicitantes de asilo también se ha mostrado en una tendencia creciente y hemos llegado el año pasado a más de 10,000 solicitantes de asilo provenientes del Triángulo Norte, más las estadísticas que hay de deportados tanto de México como de los Estados Unidos, que hacen ver que por lo menos 250,000 personas han salido de su país. Y yo digo por lo menos porque esos son los que deportan desde México y los Estados Unidos. Entonces, tenemos que la situación hace que la gente se tenga que ir. Los estados, por supuesto, tienen el rol de brindar protección a su gente. Lo que es un poco difícil para los estados de estos 3 países, además de decisiones políticas que ellos deben de tomar, es el hecho de que no tienen suficientes recursos asignados a tratar el problema. Tienen problemas ligados no solo a la violencia, sino que la violencia es un reflejo de la situación general del país en las que hay otras causas estructurales ligadas a la distribución de la riqueza, a la estructura de la sociedad, a la esperanza que puedan tener los jóvenes y los adultos que terminan la secundaria, que entran al mercado laboral, que hacen que pues estos estados no estén dando el papel que tienen
no estén jugando el papel que tienen que jugar. Podríamos hablar de muchas cuestiones de qué pueden hacer los estados específicamente. Desde mi perspectiva, yo diría que los estados tienen que controlar, en primer lugar, la corrupción y la impunidad que hay en esos países donde más del 90%, en algunos casos 97% de los crímenes quedan en la impunidad, no son resueltos, y en los que los niveles de corrupción son conocidos de todos nosotros. Por ahí tendríamos que empezar, pero además, como se ve en el plan de Alianza para la Prosperidad, independientemente de que el plan tenga algunas personas que lo ven con ojos críticos, hay que tener medidas para generar empleo, hay que tener medidas para cambiar la estructura y los currículums educativos de tal forma que las universidades y los colegios produzcan el tipo de profesionales que necesita la economía. Hay que definir claramente qué tipo de rol quieren jugar nuestros países. Como ustedes ven, es más ligado a aspectos de desarrollo que a aspectos humanitarios, lo que los países pueden hacer en el mediano y largo plazo para resolver la crisis. En el corto plazo, pues tendrán que tomar medidas como las que han tomado otros países como Colombia, ayudando a la protección de las víctimas, a la indemnización de las víctimas, de tal forma que con política pública se pueda ayudar a la gente que ha sido forzada a salir. El rol de las agencias internacionales de ayuda humanitaria en este contexto, esa parte yo la veo un poco más difícil porque para que estas agencias puedan funcionar bien, además de todos los mecanismos de coordinación que tenemos que tener, es importante que tengan recursos para funcionar. Y sin esos recursos, pues el trabajo que estas agencias pueden hacer es muy limitado. Es limitado en el sentido de que para poder, por ejemplo, resolver los problemas que se generan en los, para hablar desde el punto de vista humanitario solamente, en los hospitales, por la recarga que produce la presencia de personas heridas de bala, heridas por puñaladas, las necesidades que hay para tratar de una manera efectiva el acceso a las poblaciones en las que hay control territorial por parte de las maras, no solo recursos, también recursos humanos, y en todo caso los recursos humanos especializados requieren también de recursos financieros para poder pagarlos y para poder dar los servicios que se necesitan. Entonces, puede ser que la gente lo vea como un enfoque un poco simplista. Lo que pasa es que hay que ir, desde mi perspectiva, a la raíz, al meollo del asunto. Todos sabemos que hay cosas que hacer, sabemos y tenemos todas las intenciones de trabajar de una manera coordinada. Existen mecanismos que son perfectibles, pero existen las intenciones y las buenas voluntades, pero no existen suficientes recursos. Los aspectos a cambiar, pues en el sistema humanitario, yo diría que tal vez que tendremos, y eso es como un sueño, ¿no? Tendremos que encontrar la forma de ser más eficientes y de afinar objetivos y de lograr sinergias, porque muchas veces lo que hacemos es competir entre nosotros y llegar a puntos en los que se da más una relación antagónica que una relación sinérgica. Ese es uno de los primeros puntos de mejorar las formas de llegar a un acuerdo de qué es lo que se va a hacer.
la forma de involucrarse con los gobiernos y no de llegar a imponer objetivos del país y no a los objetivos de cada una de las organizaciones particulares. Gracias. Muchas gracias. Disculpa si hay algunos problemas con el sonido. Muchas gracias, señor Proti Alvarado, por habernos dado esa perspectiva del Triángulo Norte y también un poco de México. Vamos adelante con la intervención del profesor Walter Collin. El doctor Collin es enviado de la presidencia de la iniciativa Nansen. Para los que no saben, la iniciativa Nansen fue lanzada en octubre 2012 por Noruega y Suiza y pretende crear consenso entre los estados acerca de la mejor manera de abordar los desplazamientos entre fronteras en el contexto de los desastres repentinos y de la evolución lenta. El profesor Collin fue representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos de 2004 a 2010. Anteriormente, el profesor Collin contribuyó a la redacción de los principios rectores de los desplazamientos internos. Su intervención nos dará una perspectiva más global y será en inglés. Entonces les daré después un resumen en español de su intervención. Dear Professor, thank you very much for being part of this debate and to give us a more global perspective on this topic. I have 3 questions for you. After each question, I will try to summarize and translate in Spanish, so it will be very appreciated if you can speak slowly. ¿De qué manera podríamos comparar la situación en América Latina y el Caribe con el resto del mundo en términos de desplazamiento y violencia? ¿Este es un problema particular a la región o podemos aprender de las prácticas de otros estados y agencias humanitarias al responder a estos problemas en diferentes partes del mundo? Y la última pregunta, ¿cuál es el aspecto que el sistema humanitario debería cambiar con la finalidad de responder de una mejor manera este contexto en la región? So, Professor Collin, the floor is yours. Thank you very much and welcome to everyone. Regarding the first question, comparison with the rest of the world, of course, we can first look at the figures. If you're just looking at one country, Colombia, then we see that right now it's on top of the list with the largest numbers of internally displaced persons, just below Syria. Even though, of course, some of these figures are contested, it's still a very, very high level of internal displacement. But that's one country. If you're looking at the region overall, then again, looking at the figures, we can conclude that there are other regions with much higher numbers of displaced persons, as well as refugees. We still have on the top of the list Sub-Saharan Africa with more than 12 million internally displaced persons. We have the Middle East and North Africa, Syria, Iraq, Libya, with something like 9 or 10 million. And only then come the Americas, and then again the largest number is Colombia. If you're looking at trends, then the good news is that internal displacement linked to armed conflict violence has gone down in recent years.
It's an overall slow but positive trend. Unlike, for instance, in the Middle East and North Africa, where figures are going up, some would say are skyrocketing. But what the CERT can look at, besides the numbers and the trends, is the dynamics. And I think in that regard, there are some specificities. We already have heard about organized crime, narco trafficking as a cause of displacement, organized crime. That's certainly something that has come to the foreground in Central America and beyond, much more than in other parts of the world as a cause of displacement. Of course, there is crime in other parts of the world, but I feel that it's quite specific to your region, that there is a nexus between crime, organized crime, and displacement. Then what is also interesting to see in your region, the nexus between displacement and what could be called development. Of course, not positive development, but very often the linkage between land grabbing for mines, for other economic purposes, and crime. And then when you're talking about not violence, but use the notion of violent event, and we can also talk about natural disasters, even though it's a bit outside the topic of this forum here, because earthquakes, hurricanes, etc., landslides are a form of violence, not man-made. It's the natural hazard, and it displaces large numbers of people internally and cross-border. If you remember the earthquake in Haiti, January 2010, more than 1 million displaced within Haiti, but also something like up to 200,000, we don't have exact figures, crossing borders into neighboring Dominican Republic, but also going to countries as far away as Ecuador and Brazil, looking for protection and assistance there. Together with parts of Africa, particularly Central America, but I would say the Americas are the continent where we have the clearest indications and the best information on cross-border displacement in the context of disasters. And this has been recognized in the Brazil Declaration and Action Plan at the outcome of the Cartagena Plus 30 process, together with crime and violence in the Northern Triangle. Disaster has been recognized as one of the new trends in the region. That much about the first question. Thank you very much, Professor. I will now try to translate. Entonces voy a tratar de traducir y de resumir la intervención en cuanto de la primera pregunta. Entonces estábamos hablando de las cifras en primer lugar y que hay en otras regiones cifras más importantes de desplazamientos y que en la región, en Latinoamérica, es en Colombia donde se puede observar el más grande número de desplazamientos. Y también el número en el continente americano, bueno, el mayor número de desplazados se encuentra en Colombia. También hemos hablado de que todos hemos oído hablar de la delincuencia organizada como causa de desplazamiento. Esto ha llegado a un primer plano en Centroamérica, mucho más que en otras regiones del mundo. Lo que también es interesante es ver que en esa región hay una relación muy fuerte entre desplazamiento
y lo que podría llamarse como desarrollo. No es desarrollo positivo, pero lo que podría llamarse la apropiación de tierras con fines económicas y la delincuencia. Bueno, también el profesor ha hablado del problema de los desastres naturales, aunque es un poco fuera del tema del foro de hoy. Los terremotos, etcétera, son también una forma de violencia, aunque no es el hecho del hombre. Más de 1 millón de personas fueron desplazadas en Haití como consecuencia del terremoto en 2010. Después el profesor hizo también una comparación con África y las Américas, y porque las Américas es el continente en el que tenemos la información más clara sobre los desplazamientos transfronterizos como consecuencia de los desastres naturales, y que los desastres ha sido reconocida como una de las nuevas tendencias en la región. Bueno, espero que fue claro. Entonces, vamos ahora con la segunda pregunta. ¿Este es un problema particular a la región o podemos aprender de las prácticas de otros estados y agencias humanitarios al responder a estos problemas en diferentes partes del mundo? Professor, Yep. is the situation unique to the region, or can we learn from how states and humanitarian agencies have responded to issues in other parts of the world? Thank you. Thank you. First, thank you for the good summary and translation of what I said. I think the first part of the second questions I've already answered. We have similar situations elsewhere, but particularly the issue of organized crime, narco trafficking, is quite unique to your region. Can we learn from humanitarian agencies in other parts of the world? I feel that here the answer has to be quite short. I don't see much that we can learn from other regions, in the sense that even though humanitarian action certainly is too limited, it's insufficient to address the problems we just discussed, is better than in other parts of the world, where humanitarian activities are still very much focusing on situations of classical armed conflicts. So, is it unique? No, but it's more prominent in your region when we're talking about displacement linked to organized crime. Can we learn from others? There is even less, the answer is there is even less experience in other regions. I think I will have to say a little bit more on the third question. Thank you. Thank you very much, Professor. Entonces, lo que el profesor estaba diciendo es que en la primera parte de la pregunta ya ha dado su respuesta, y que la segunda parte de la pregunta fue corta porque el profesor piensa que no hay realmente como decir, no hay realmente otras cosas a aprender de otras regiones, y hay también algunas regiones donde hay menos experiencias, y otras regiones con mucho más conflictos armados, y que va a dar más, o sea, su respuesta va a ser más larga en la tercera pregunta. Entonces, la tercera pregunta es: ¿cuál es el aspecto que el sistema humanitario debería cambiar con la finalidad de responder de una mejor manera este contexto en la región? So, what one thing does the humanitarian system need to change
in order to better respond to the situation in the region? Thank you. Well, there are, of course, not just one thing, but many things. But let me focus on one thing, and that's mandate. I feel that the present mandates of the humanitarian actors, while they are certainly good, create certain problems in different regards. If you're looking at the new challenges that have been recognized by the Brazil Declaration and Action Plan, meaning crime and disasters, then if humanitarian actors move into these areas, they might be confronted by governments saying, well, where is your mandate? Because traditionally the mandates are formulated in a narrower sense. The most clear case, of course, is ACNUR. It also has something to do with the organizations themselves. What I've seen in different functions is that still with all the needs-based assessments, activities by humanitarian actors quite often are mandate-driven rather than needs-driven. And this then creates lots of problems. For instance, when it comes to the coordination of humanitarian activities. It also creates problems with regard to the interaction between humanitarian actors and development actors. And we're looking, for instance, again at crime. This has a lot to do with development or lack of development. Answers there cannot just be humanitarian. They have to be very much development-driven interventions to address the root causes. And again, a traditional thinking in humanitarian terms, this is our mandate, but that's already development and it's outside our mandates, can harm interventions and responses. Mandates, the way they are formulated, also create problems with donors. We still have this gap when it comes to funding between humanitarian funding and development funding, and the two pots of money follow very different logics. And this then makes it difficult to closely cooperate between the humanitarian and the development actors. Again, it's to me still too much a reflection of what we had in the 1990s and even before, with kind of classical armed conflict where, of course, there was no question about development, but the new forms of displacement, they really call for a very close interaction between humanitarian and development actors. If you're looking, for instance, to get back to disasters, at the situation, a development-oriented, recovery-oriented approach in a sudden onset disaster basically should start at already on day one, or at least very, very shortly after the disaster has hit. So let's look at within the present legal framework that we cannot change, but at least we could start a discussion about it. Let's look at how mandates could be looked at more flexibly, how mandates can be looked at as something positive and not as an obstacle that hampers necessary action. Thank you. Thank you very much, Professor. Entonces, el profesor estaba diciendo que no hay solamente una cosa, pero muchas cosas que se tienen que cambiar y que fundamentalmente, bueno, para el profesor el problema principal es el mandato y que es realmente el mandato de las agencias humanitarias que es una parte del problema. Y que los mandatos tienen que ser más flexibles y que eso genera problemas también con el financiamiento, genera problemas, por ejemplo, entre
el desarrollo humanitario y las agencias que trabajan solamente para el desarrollo, y que hay que pensar de nuevo completamente todo ese tema que tiene que ver con los mandatos de esas agencias internacionales. Muy bien, ahora vamos a, a ceder la palabra a la señora Marisa Soberanis. Marisa Soberanis es licenciada en Mercadotecnia y diplomada en Ciencias de la Comunicación. Desde 1998 desarrolla su labor profesional en el ámbito humanitario. Cuenta con una amplia experiencia, ya que ha ocupado cargos a nivel nacional y regional en distintos organismos. Esta travesía profesional le ha aportado un conocimiento de la realidad humanitaria, tanto en terreno como en labores de planificación, coordinación, diálogo institucional y político, entre otros. Actualmente desempeña el cargo de coordinadora país para Guatemala y El Salvador de la Federación Internacional de Cruz Roja, siendo su rol fundamental el apoyo a las sociedades nacionales en su labor humanitaria, así como sus relaciones con el gobierno y las autoridades locales. Señora Soberanis, muchas gracias por estar con nosotros y darnos una perspectiva más local a nuestros debates. Tengo aquí para usted 3 preguntas. ¿Cuáles son los desafíos particulares concernientes a la violencia y desplazamiento en Guatemala? ¿Cómo estos se pueden vincular en la región? La segunda es, ¿cuál es el rol de las agencias internacionales de ayuda humanitaria en este contexto y cómo ellas deberían participar con los estados y las organizaciones locales? Y finalmente, ¿cuál es el aspecto que el sistema humanitario debería cambiar con la finalidad de responder de una mejor manera este contexto en la región? Señor Soberanis, tiene la palabra. Buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación para dar un poco de perspectiva local de Guatemala. Quisiera hacer una breve inducción que me imagino que muchos de ustedes conocen, pero Guatemala, de acuerdo al informe del Índice Mundial de Riesgos a Desastres, ocupa el 4º lugar, lo que lo conlleva a la carencia de diversos medios de subsistencia y que el impacto de los desastres recurrentes pues hace que su impacto económico se vea afectado, adicional de la multiculturalidad que tiene el país. Guatemala desafortunadamente es uno de los 5 países con mayor desigualdad también en el continente americano. Si bien es cierto, ha tenido un proceso de firmas de paz, pero aún nos encontramos con esa construcción de pacificación y democratización para que pueda ser un país soberano y pueda tener las políticas públicas necesarias tanto para el desarrollo como para otros temas. Los índices de pobreza, desigualdad y desempleo pues lo ponen en un país muy fuerte y severamente afectado para los procesos de desarrollo. Aunado a eso también existe el riesgo o el reto de los jóvenes que también enfrentan desafíos considerables en su desarrollo, la situación de la mujer que hace que todavía exista alguna dependencia y alguna no voz para la toma de decisiones. Esto obviamente hace que todos estos factores pues puedan llevar a que el crimen y la violencia generen importantes costos sociales y económicos. En recientes estadísticas podríamos mencionar que solo lo que en los últimos años el costo de la violencia para Guatemala relacionado con temas de salud, atención médica, pérdidas de producción, entre otros, representa el 7.7% del PIB del país. El reto económico sigue siendo un tema muy importante para la sociedad. También tenemos, ya que en la medida de la población
no puedan llenar sus satisfacciones o sus necesidades, pues sigue que continuemos como un país debajo del umbral mínimo de ingresos y podamos tener algún crecimiento dentro de la situación económica de la región. Este tema, pues obviamente se vincula en algunos aspectos en otros países del continente americano, donde pues lamentablemente América sigue siendo el continente con mayor desigualdad del mundo, tanto en la distribución de los ingresos como en los niveles de desigualdad. Y aunque sí es cierto, existen algunos avances que se han hecho, creo que mucho tema la violencia para el país, la migración forzada, la conflictividad de los terrenos, el acceso no a la tierra, sigue generando que este fenómeno siga en un espiral de crecimiento. La lucha contra la violencia es un tema ineludible para las organizaciones que trabajan tanto para el gobierno como para otros actores, pero la desigualdad y la exclusión social constituyen que todavía no tengamos avances sólidos. En relación a su segunda pregunta, quisiera decir que el papel de las agencias humanitarias internacionales, si bien es cierto, han tenido gran avance y gran apoyo en un país que ha sido azotado por diferentes desastres, es importantísimo que nos basemos en nuestros pilares fundamentales, en nuestros principios humanitarios y que a través de ellos, en el caso de la Cruz Roja, por ejemplo, siendo auxiliares de los poderes públicos, podamos establecer una coordinación con instancias locales o nacionales que nos permitan garantizar el establecimiento de corredores seguros para el acceso a las áreas afectadas y que podamos dar esa provisión de inmediata a las poblaciones que puedan ser impactadas, ya sea por desastres o por crisis o disturbios sociales que se generan en el país. Es muy importante también nuestro acompañamiento como actores humanitarios para que podamos garantizar su protección. Deberíamos reformar mecanismos que garanticen la protección de solicitantes de asilo y personas refugiadas. Y es muy importante también que nos basemos en la implementación de los principales rectores, de los principios rectores que pues nosotros mismos hemos puesto tanto como la Convención de Palermo, en los convenios de Ginebra, entre otros. ¿Qué deberíamos cambiar? Creo que la misma globalización, el comportamiento nos lleva a que como actores humanitarios reflexionemos el día a día nuestro actuar, tanto en el terreno como desde la planificación. Pero sí es importante reforzar dos temas. Creo que es considerar desde un inicio la participación en la toma de decisiones de la población afectada por el desplazamiento forzado y la violencia. Y aquí quisiera agregar también la migración, ya que el continente americano también tiene un alto índice en población migrante y que nos propongamos tener el empoderamiento y protección de estas personas. Obviamente garantizando la participación de todas las mujeres y la niñez. Si bien es cierto, los estándares internacionales, los principios humanitarios nos guían nuestro accionar humanitario, considero que también debemos de ser muy conscientes de los contextos de cada país y la normativa nacional, que garantiza los derechos, libertades fundamentales de las personas y que estos sean incorporados y priorizados de acuerdo a nuestras agendas y mandatos. Debemos basarnos, si bien es cierto, en los derechos humanos, en dignificar la vida de las personas afectadas por desplazamiento y violencia, pero también promover una cultura de derechos que sean respetados e implementados por todos. Un tema muy importante, creo yo, que debemos de siempre delimitar y tener la claridad de cuál es nuestro rol como actores humanitarios y evitando en todo momento sustituir el rol del Estado. Y obviamente todo nuestro accionar pues debe ir acompañado de lo que es la transparencia y una rendición de cuentas. Un tema adicional, creo yo, que es muy importante tener sistematización de las acciones. Si bien es cierto, estamos conscientes que en el Triángulo Norte y que de acuerdo a la OPS estamos viviendo una pandemia por el tema generado de la violencia y desplazamiento en América,
es necesario promover estos registros de afectaciones que se dan en cada país para realmente garantizar que podemos ayudar tanto en los procesos de desarrollo, dependiendo de las agencias donde trabajemos, y que estos nos permitan a tener una respuesta adecuada cuando se suceda un desastre o una crisis. Muchas gracias por esa intervención y seguramente es muy importante saber cuál es nuestro rol y yo pienso que hay un vínculo aquí con la intervención también del profesor Kalin con esto. Muchas gracias, señora Soberanis. Vamos ahora a cerrar esa primera parte del foro antes de abrir la segunda parte. Con la intervención de la señora Laura Del Valle, directora ejecutiva de Visión Mundial en El Salvador. La señora Del Valle cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de desarrollo y humanitarios, particularmente a nivel de Latinoamérica y el Caribe, así como a nivel global. La señora Del Valle cuenta con una licenciatura en Sociología y especializaciones certificadas en Gerenciamiento de Organizaciones sin fines de lucro, Liderazgo Organizacional y Gestión de Proyectos. Muchas gracias, señora Del Valle, por estar con nosotros y darnos una perspectiva también local de nuestros debates. Bueno, tenemos también aquí 3 preguntas para usted. ¿Cuáles son los desafíos particulares concernientes a la violencia y desplazamiento en El Salvador? ¿Cómo esto se pueden vincular en la región? La segunda pregunta es sobre el rol de las agencias internacionales de ayuda humanitaria en este contexto y cómo ellas deberían participar con los estados y las organizaciones locales. Y finalmente la última pregunta es para saber cuál es el aspecto que el sistema humanitario debería cambiar con la finalidad de responder de una mejor manera a este contexto en la región. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder participar en este foro y compartir una perspectiva organizacional y del país. Realmente este día la sociedad salvadoreña es testigo del desplazamiento de familias a causa de la violencia por pandillas. Y estamos hablando últimamente de un conjunto de 22 personas, de las cuales 11 son niños y niñas, incluyendo un recién nacido, que ahora han hecho de un parque público su casa. Este es uno de los últimos acontecimientos que estamos evidenciando en El Salvador y en la cual podemos ver que el tema del desplazamiento por violencia es cotidiano, está presente, y que también a la luz de la historia del país, el desplazamiento ha sido un fenómeno histórico y que se ha generado a partir de una exclusión económica y social. Desde este punto de vista también hay que considerar que el país vive en un contexto de alta vulnerabilidad ambiental, en el cual también en los últimos años hemos estado entre los 10 países más vulnerables. Respecto a cuáles son estos desafíos particulares concernientes a la violencia y el desplazamiento, pues tuvimos que acotar un poco para iniciar esta conversación y consideramos que uno de los desafíos significativos que estamos viviendo es precisamente la ausencia del reconocimiento formal del impacto de la violencia y su relación con el desplazamiento de las poblaciones a nivel de la sociedad salvadoreña y mucho más lejos de ser considerado como una expresión de crisis humanitaria. Una ausencia de este reconocimiento también obstruye el reconocimiento de otras afectaciones a nivel social, como son la ruptura familiar,
la pérdida permanente de vidas. Ahorita estamos en un nivel de 18 fallecidos diarios en el país, que generalmente está afectando a la población más joven, que oscila entre los 14 y los 24 años de edad, particularmente hombres. Un deterioro de la salud mental de la población salvadoreña, así como también pérdidas en el capital humano, porque tenemos también, por las mismas condiciones, dificultad en la formación y el mantenimiento de nuestros niños y jóvenes dentro de la escuela, así como un elemento más que es el confinamiento de poblaciones a determinados territorios por el manejo de la violencia en los niños. Otro de los grandes desafíos, yendo dentro de este plano de los aspectos sociales y económicos de exclusión que vivimos, es que a nivel económico, como país, no disponemos de un ambiente favorable para la inversión. La misma violencia no nos vuelve atractivos hacia las inversiones, y hoy por hoy, además, en el mercado de la competitividad, nuestra oferta descansa fundamentalmente en la disponibilidad de obra de bajo costo. Esto lo que está también generando es el fortalecimiento de estrategias informales de generación de ingresos de toda naturaleza. La población busca en la informalidad la manera de generar estos ingresos para vivir. Y otro de los puntos que se vuelven retos es el hecho de que carecemos de estudios y datos sistemáticos y longitudinales, es decir, a lo largo del tiempo, que den cuenta de la relación directa entre violencia y desplazamiento, que puedan ser utilizados para informar la creación de políticas públicas y de orientación de la inversión de manera más efectiva, así como también para orientar de mejor manera la ayuda humanitaria. Hay datos que reflejan al 2012, por ejemplo, que el país tuvo un desplazamiento de 130.000 personas, que equivale al 2.1% de la población sobre una base de 6.5 millones. Y este fue un dato recogido por la Universidad José Simeón Cañas y el Instituto de Opinión Pública, en el cual, además de tener un desplazamiento de estas personas, muchas de ellas manifestaban no desplazarse, sino no una, sino más veces a lo largo del periodo. Otro elemento es que tenemos una institución que es el Fondo Social para la Vivienda, que provee vivienda a trabajadores de base media, y en el mismo periodo, que son los datos que se dispone hasta el 2012, de las viviendas que habían otorgado, el 17% de ellas estaban en mora por abandono y 20% de estas viviendas estaban siendo ocupadas por personas que pertenecen a pandillas humanas. Y eso está vinculado precisamente al desplazamiento interno que estamos teniendo. Finalmente, en cuanto a los roles, en este marco, nosotros vemos importante que las agencias de ayuda humanitaria podamos mantener nuestro rol de atención y respuesta, fortalecer nuestra capacidad de gestión y atención a la población afectada por la violencia y el desplazamiento, y particularmente nosotros abogamos con una atención focalizada en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero también en una acción articulada con la sociedad civil y el gobierno. Otro rol que vemos importante es el técnico político, es decir, que podamos ser parte contribuyente en la mejora e implementación de políticas públicas e inversión que desemboquen en programas y planes de acción en torno al desplazamiento interno y externo y la violencia. Y un rol más que vemos importante y que veo que compartimos con varios de los panelistas es un rol de facilitador que promueva la articulación, la investigación y el asocio entre el gobierno, empresa privada y sociedad civil para atender la situación de desplazamiento y violencia que sufre la población salvadoreña, y así contribuir a generar nuevas oportunidades que permitan mejores condiciones de vida.
Finalmente, en cuanto a los aspectos que el sistema humanitario debe cambiar, creemos que pues mantener su rol, pero hacer un único, que es el hacer uso de la capacidad de influencia ante el gobierno para que la ayuda humanitaria se active y se realice una intervención integral e integrada, oportuna, en favor de las personas desplazadas, con énfasis en la protección integral y especial de niños, niñas y adolescentes. Básicamente, cuando nosotros en el principio hablamos de cuál es cómo refleja esto el contexto regional, compartimos con nuestra colega anterior que vivimos en un contexto latinoamericano de alta exclusión e inequidad que sustenta este proceso de exclusión social y económica. Muchas gracias, señora del Valle. Justamente ese problema de la desigualdad en la región que también hemos escuchado con los otros ponentes, recibimos muchísimas preguntas también con ese tema y ahora es el momento también de abrir justamente la segunda parte de ese foro virtual dedicada a las preguntas de los participantes. Hemos recibido preguntas muy interesantes antes y durante el foro y bueno, la selección de las preguntas no fue fácil. Voy a empezar con usted, señor Proti Alvarado. Tenemos aquí una pregunta de Marco en Colombia. ¿Por qué el desplazamiento se estudia menos en Centroamérica a diferencia de Colombia, donde el desplazamiento interno y externo ha sido bien documentado por el ACNUR y otros organismos no gubernamentales? Entonces es realmente para saber por qué en Centroamérica no se estudia, o sea, se estudia menos que en Colombia. Bueno, primero que todo, habría que afirmar que sí se está haciendo estudios sobre el desplazamiento en América Central. De hecho, ya lo mencionaron algunas de las personas que hablaron después de que está estudios hechos por la Universidad Centroamericana, se han hecho estudios en Guatemala por Flaxo, la Universidad Landívar, en Honduras mismo se han llevado a cabo recientemente un estudio con financiamiento de ECO y el auspicio del ACNUR por parte del INE, Instituto Nacional de Estadística, que ha determinado la magnitud del desplazamiento en Honduras, desplazamiento forzado en Honduras, que nos indica que alrededor de 177,000 personas desplazadas al interior de Honduras. Lo que sí estamos de acuerdo es que no hay suficiente información, pero que también hay que tener en cuenta que el desplazamiento en América Central ha sido, el reto ha sido visibilizarlo. No solamente porque las personas desplazadas no tienen mucho interés en que se les identifique por razones obvias relacionadas con su seguridad, sino también porque los países han sido catalogados como países de ingreso medio y como tal los países de ingreso medio son menos meritorios de asistencia humanitaria, por lo tanto no hay países interesados en financiar la generación de información que de todas maneras, aunque es importante, cuesta dinero generarla. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el hecho de que el conflicto en Colombia tiene muchísimo más largo tiempo de ser reconocido. La fase inicial en Colombia hubo grandes discusiones acerca de números, empezando porque el gobierno no quería aceptar que había un problema al interior del país. Y en Centroamérica, si bien es cierto que para la gente que está viviendo el problema ha sido largo, la realidad es que los incrementos en el desplazamiento han sido mayores a partir del 2009 y aunque sean desplazamientos crecientes, los números todavía, en términos del contexto de la realidad mundial, son números pequeños, son números que pueden afectar grandemente a los países centroamericanos,
Pero en el contexto de condiciones como la que tenemos en Siria, donde hay millones de desplazados y millones de refugiados, situaciones como la que hay en África, en el Cuerno de África, en Sudán, en Chad, en la República Centroafricana, hacen que también la visibilidad del problema sea menor. Es importante generar información y yo creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para generar más datos. Gracias. Muchas gracias, señor Proti Alvarado. Justamente hablando de datos, en el sondeo que hemos hecho, hemos visto que casi la mitad de los participantes han dicho que el mayor desafío es realmente la recopilación de datos sobre desplazados internos. Bueno, y vamos a tener otros sondeos también a lo largo de ese foro. Aquí tengo una pregunta para el profesor Kalin, que voy a traducir también en inglés y en español luego, la respuesta en español. ¿Cómo las medidas de reducción del riesgo de desastres y la formación de resiliencia pueden prevenir y evitar el desplazamiento? So, Professor Kalin, the question is, how can disaster risk reduction, climate change adaptation, and resilience building measures help to prevent and avoid displacement? Thank you for the question. The short answer is a lot. Disaster risk reduction, building resilience, etc., are important means to prevent displacement, because if you're looking at natural hazards and if you're looking at what is actually displacing people, it's not only the natural hazard, it's the possibility to resist the natural hazard, to deal with it. If you're, for instance, looking at the January 2010 earthquake in Haiti, and then a few months later, an earthquake even a bit stronger in Chile, you can see the difference. Large displacement in Haiti, very little displacement in Chile. The reason, mainly, Chile had earthquake-resistant buildings. They had a lot of training, so people knew how to react, and this made a huge, huge difference. So we really have to invest into disaster risk reduction. The same is climate change adaptation. Sometimes we know that people are living in areas where they are at risk of displacement, and then we can take measures helping them, for instance, to resettle. Of course, not forced resettlement, forced relocation, but relocation with the participation of the communities. But a lot can be done. Thank you very much, Professor. Entonces, el profesor hizo una comparación entre Haití y Chile con respecto al terremoto que hubo en Haití en 2008. Había muchísimas personas que tuvieron que desplazados en Haití y en Chile sí había un terremoto algunos meses después del mismo nivel. No hubiera habido tantos desplazados, fundamentalmente porque en Chile las infraestructuras están mejores y también hay mucha capacitación sobre ese tema. Y en ese aspecto, la capacitación, la formación de resiliencia son aspectos muy importantes para reducir para evitar el desplazamiento. Ahora vamos a seguir con señora Soberanis. Tenemos aquí una pregunta de Marta de Panamá. ¿Cuál es el vínculo entre las poblaciones indígenas más pobres y las crisis humanitarias y los desastres naturales? Gracias. ¿Hola? Sí. Sí, ¿el vínculo en qué sentido? Perdón.
el vínculo entre las crisis humanitarias, los desastres naturales y las poblaciones indígenas, en el sentido de lo que yo pienso que Marta quería preguntar es de qué maneras las poblaciones indígenas son más a riesgo de esos problemas de desplazamiento también. Bueno, como les mencioné, pues Guatemala cuenta aproximadamente con un 49% tal vez de población indígena. Obviamente son estas personas las que sufren más de exclusión social, son las personas que no son asistidas y no son atendidas en un momento de desastres y crisis. Otro reto importante que nosotros consideramos al momento de dar una respuesta es la diversidad de los idiomas. Para poder nosotros prestar o prever asistencia humanitaria en muchas de las comunidades que son muy lejanas de lo que podemos hablar de un contexto urbano o una comunidad rural en vías de desarrollo, muchas veces pues no contamos tampoco con esa facilidad del idioma español. Entonces, podríamos decirle que son las poblaciones que en primera instancia son las más afectadas, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a los servicios básicos y son los que también sufren las secuencias del acceso a la tierra y por ende todavía está en proceso de construcción y democratización de la paz, ya que fueron estas poblaciones mismas que fueron las que sufrieron mayor impacto cuando fue el conflicto armado en el país. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta también para la señora del Valle. Es Susana en Panamá y es más sobre los derechos de los niños. Su pregunta es, ¿cómo se ha garantizado la inclusión del enfoque de niñez y juventud en el tema de desplazamiento y violencia? Muchas gracias. Bueno, desde nuestra plataforma como organización, una de las contribuciones que hemos hecho es precisamente la elaboración de protocolos específicos de atención para niños que sufren el problema del desplazamiento y el entrenamiento para personas que están en la primera línea de atención por parte del Estado y de instituciones del Estado como el Instituto Salvadoreño de Atención a la Niñez y Inmigración también, para que ellos puedan tener protocolos diferenciados que buscan guardar la integridad y protección y la no revictimización fundamentalmente de los niños y las niñas que sufren desplazamiento. Pues esa fue nuestra contribución precisamente porque encontramos que no había ningún mecanismo específico para atender a los niños y las niñas y que pasaban por un proceso como cualquier adulto sin considerar el impacto emocional y psicológico que el desplazamiento en sí mismo tiene en la vida de los niños y las niñas. Entonces, hacer ese énfasis y ese enfoque de protección de sus derechos, de la no revictimización, ha sido una de las contribuciones que como organización hemos hecho a las entidades del gobierno para visibilizar la importancia de la atención especial para los niños y las niñas. Muchas gracias, señora del Valle. Otra pregunta para el señor Proti Alvarado de Andrea de Guatemala. ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden a las víctimas desplazadas de violencia sexual y por razón de género de obtener justicia? Entonces es sobre los obstáculos que impiden a esas víctimas para obtener justicia. Bueno, es una pregunta interesante. Uno de los obstáculos principales que yo vería es que aunque haya mecanismos legales para obtener la justicia, muchas veces las víctimas no quieren hacer público su sufrimiento o sus sucesos por los que han tenido que pasar.
También está el hecho de que a nivel de los agentes responsables de aplicar las leyes se encuentran casos en que es necesaria una mayor sensibilización por parte de las autoridades de lo que implica ser víctima de este tipo de acciones. Y yo diría que también la misma mentalidad que existe en las poblaciones nuestras acerca de este tipo de eventos y personas hace que haya dificultades para que las víctimas alcancen la justicia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Prote Alvarado. Muy interesante pregunta y muy interesantes respuestas. Vamos a seguir ahora con el profesor Kalin. Una segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos en la protección y asistencia a las personas desplazadas en el contexto de los desastres y del cambio climático? So the question is, what are the major challenges in providing protection and assistance to those displaced in the context of disasters and the effect of climate change? Thank you very much for this very interesting question. Main challenges, the biggest challenge certainly is in the area of cross-border displacement related to disasters. These people are not refugees under the 1951 Refugee Convention. They are not covered by the wider notion of refugee under the Cartagena Declaration. So there we have at the international level, at the regional level, a very clear gap. The good news is that particularly in Central America, but beyond, also in South America, countries have developed several methods to receive, protect and assist people displaced across borders in the context of disasters. But very often the responses are very much ad hoc. They are not that predictable. The second big issue, and this also covers internal displacement, is the difficulty to find durable solutions. When we have a big natural disaster, then usually there's a lot of empathy and money comes in for the humanitarian phase. But unlike in the aftermath of a conflict, where you have big international conferences, donor programs, it's much more difficult to finance and to implement recovery in the aftermath of natural disasters. Beyond that, protection challenges are often very similar, both in conflict and in disaster situations. Overcrowded shelters or camps are dangerous places for women, regardless of the cause that brought them there. The issue of land conflicts, restitution of land can be complicated in the aftermath of a disaster too, and not only in conflict situations. The issue of documentation, for instance, registration of births, restitution of destroyed or lost documents is a big challenge in disaster situations. Let me stop here. Thank you very much. Entonces el profesor estaba diciendo que el mayor desafío es que los desplazados no son refugiados y asimismo no están protegidos de la misma manera. Así que todas las convenciones internacionales que protegen los refugiados no se apliquen directamente a los desplazados. También estaba diciendo que, bueno, que la buena noticia es que hay algunas acciones y algunas respuestas en América Central
que son muy positivas para los desplazados, pero son respuestas que no son muy previsibles, que son muy ad hoc. Entonces, bueno, hay una dificultad también para los desplazados a encontrar soluciones a largo plazo. Después el profesor estaba haciendo una comparación que en realidad después de un conflicto armado o después de una situación de catástrofe natural, hay muchísimas comparaciones en las necesidades de las víctimas, que los campos de refugiados son lugares muy peligrosos y que, bueno, que realmente las necesidades fundamentales de esas personas son muy similares. Otros desafíos también es el tema del registro de nacimiento. Ahora vamos a seguir con una pregunta de Marta en Cuba, que también es para la señora Soberanis y es sobre los desastres naturales. La pregunta es, ¿cómo los desastres naturales afectan a las poblaciones desplazadas en América Central y el Caribe? Señora Soberanis. No sé si está... Bueno, vamos a seguir con una pregunta. Tenemos aquí una pregunta para la señora del Valle. Es Pio Javer de Colombia. Y su pregunta es si hay un protocolo o una convención a nivel de América y el Caribe para la atención psicosocial en el tema de violencia y desplazamiento. Señora del Valle. Sí. Gracias. Lamentablemente no conocemos de ningún tipo de protocolo a nivel de la región para atender estos aspectos. Y eso es muy importante que vayamos gestionando de manera conjunta con la sociedad civil y el Estado el desarrollar estos protocolos específicos, porque así como lo son importantes para las poblaciones indígenas, ¿verdad? De poderlos atender desde su perspectiva cultural, lingüística y demás, también desde la perspectiva del desarrollo y protección de los niños y niñas, es importante tener protocolos específicos, ¿verdad? Nosotros tenemos acciones y experiencias que pueden incluirse en esos protocolos. Como organización disponemos de esos, ¿verdad? De esos manuales y protocolos organizacionales de atención específica para la niñez, que son un insumo o pueden ser un insumo para empezar a desarrollar un protocolo regional y con todo gusto podemos contribuir. Muchas gracias. Vamos a ver de nuevo con el señor Proti Alvarado una pregunta de Andrea de Guatemala. ¿Cuáles son los principales obstáculos que... Ah, no, esa pregunta la hemos hecho. Es de Juan Pablo en Nicaragua. ¿Cuál es la estrategia regional para disminuir los índices de violencia en la región? Gracias. Bueno, la estrategia para disminuir los índices de violencia en la región es más bien una estrategia de los gobiernos. Es una estrategia que hasta ahora se ha estado basando en la represión y en el castigo a las personas que provocan la violencia, que producen los asesinatos. Como se ha visto, esta no es la mejor estrategia que se puede tener, porque los esfuerzos en represión no necesariamente atacan el problema de base, que es un problema de base que se ha mencionado anteriormente por otros de los participantes en este foro. Se refieren a la exclusión, se refieren a la falta de esperanza de la población que no tiene muchas opciones en su mayoría para tener una vida digna y que están relacionados, como ya también yo lo dije, con aspectos relativos al desarrollo de cada uno de nuestros países.
La estrategia para resolver los problemas entonces de violencia tienen, por ejemplo, que considerar aspectos de alternativas. En el caso de Nicaragua, que es de donde viene la pregunta, es interesante resaltar el hecho de que existen proyectos en los que a los jóvenes que tienen, en principio, algún contacto con la pandilla, con las maras, se les orienta, se les ayuda con trabajo voluntario y con capacitación en oficios, de tal forma que esa energía que tienen los jóvenes y esa gana de hacer cosas se oriente hacia actividades positivas. De igual manera, entonces, la estrategia debe incluir aspectos relativos a la educación de las personas, de forma que los profesionales y los oficios que se generen para la economía sean los que la economía necesita, no los que las universidades y los colegios han tradicionalmente producido, porque vivimos en un mundo en que la globalización ha hecho que se requieran otros muchos diferentes tipos de aprendizaje y diferentes tipos de profesión que no necesariamente están disponibles en nuestros continentes. Yo lo veo como una estrategia que debe incluir acciones de corto plazo que tienen que ver directamente con el brindar alternativas a los jóvenes, que son los que participan mucho en la violencia, pero también en el largo plazo en modificar, en la medida de lo que esto sea posible, las estructuras de la sociedad y las estructuras de la economía de los países. Gracias. Muchas gracias, Proti Alvarado. Voy a ver de nuevo con Marisa si está con nosotros. Marisa, entonces la pregunta de Marta en Cuba, ¿cómo los desastres naturales afectan a las poblaciones desplazadas en América Central y el Caribe? Marisa, ¿estás con nosotros? ¿Me escuchan? Ah, muy bien. Bueno, sí, disculpas por la No, conexión. está bien. Bueno, yo creo que el tema de los desastres, como ustedes saben, especialmente en el territorio centroamericano, estamos muy expuestos a diversidad de fenómenos naturales, ¿verdad? Realmente cuando se sufren situaciones de este índole, y quiero enfocarme acá también, no solo el tema de desplazamiento, sino que también incluir lo que es el enfoque de la migración. Normalmente en el país hay poblaciones que migran en temporadas no únicamente por los desastres, sino que ya son en procesos eh, normales que se dan. Entonces, si existe ya una pobreza, una vulnerabilidad y una exposición a diferentes riesgos, pues obviamente las poblaciones cuando tienen estas situaciones de desplazamiento, su vulnerabilidad incrementa al no tener los medios de vida suficientes. También, como ya lo hemos dicho, no es que sea necesariamente registrada esta movilización de las personas, ¿verdad? Entonces, en cierto modo, se podría decir que estas poblaciones pueden ser falta de alguna asistencia que se pueda dar, igual como el manejo de riesgos y protección dentro de la asistencia que se tiene que dar, aunado a una toma de decisión y empoderamiento desde las organizaciones locales. Creo que lo más grande puede ser, los grandes ejemplos que puedo sacar es las situaciones que hemos visto en albergues, por la no existencia de albergues, algunas situaciones que a nivel comunitario se han podido dar especialmente por las situaciones de disturbios sociales generados por los problemas de los monocultivos en el país, donde normalmente pues la asistencia es un poquito compleja debido a la falta del diálogo o no diálogo con las autoridades en los diferentes territorios. Muchas gracias, Marisa.
tengo aquí una última pregunta para el profesor Kalin. ¿Cuál es la mejor manera de lograr alcanzar la acción de las víctimas del desplazamiento forzado? So, Professor Colin, the last question for you is, what is the best way to achieve reparation of victims of forced displacement? Thank you. Thank you. That's a very complex question. Let me try to give a short answer. First, it's very context specific what the best approach is, because compensation, reparation, particularly when we're talking about displacement in the context of conflicts, is a very, very political issue. Who is responsible for what? That's contested. I think because it's political, the best way is a political process that leads to, like for instance in Colombia, a law that sets out the rules. If this is not possible, if you cannot agree on the way to define who is responsible for what and what kind of reparation and compensation is due to the victims, then alternatively, I think a human rights approach can be quite successful, and sometimes it's much less political. What do I mean with a human rights approach? We do have, for instance, the right to adequate housing. We have land and property rights. And instead of asking who has to pay for my house that was destroyed because he or she is responsible for the destruction, one can also ask what is the responsibility of the state to ensure that all citizens can enjoy the right to adequate housing. And this can lead to the equivalent of a compensation, namely public policies that help people to get adequate housing, and all the other economic and social rights, the land rights, etc. But what kind of approach you're taking, that's the experience worldwide, has a lot to do with context and with the political processes, so there is not one answer that fits all. What, of course, is an answer that fits all is that victims have a right to have their needs addressed and have a right to reparation in the sense of being able to rebuild their lives. Thank you very much, Professor. Entonces el profesor decía que es una pregunta muy compleja y que que la respuesta depende mucho también de la región y del contexto, y que también es una pregunta muy política. No se puede acordar, lo que decía el profesor es que si no se puede realmente acordar y tener un acuerdo en cómo se puede alcanzar la reparación o la rehabilitación, bueno, siempre hay la posibilidad también de adoptar un enfoque de derechos humanos, y que ese enfoque de derechos humanos puede conducir a algo parecido a la reparación o a la rehabilitación. Y ahora voy a seguir con una última pregunta para la señora Del Valle, y la pregunta es la siguiente. ¿Habrá relación entre el acoso de las pandillas y el creciente flujo de migración infantil? Muchas gracias. Será la última pregunta. Gracias. Sí hay una relación, y nosotros realizamos como organización un estudio exploratorio precisamente para comprender cuáles eran los motivadores del desplazamiento, y encontramos tres aspectos que tienen que ver con, vinculado a este hecho de que es un proceso histórico en El Salvador, y uno tiene que ver con la reunificación familiar,
otro tiene que ver con los aspectos de economía, ¿verdad? De no accesibilidad a recursos para mantener la vida, y el tercero a la violencia. Lo que pudimos constatar también es que estos tres factores están íntimamente interrelacionados y que en cada población, así como en cada familia, el balance de estos tres niveles puede variar. En algunos momentos el impulsor primario puede ser estrictamente la violencia, como el detonante mayor, en otros pueden ser los aspectos económicos o en otros la reunificación familiar. En este mismo estudio también pudimos empezar a acotar este tema de la reunificación familiar, le llamamos con un adjetivo forzada, y es precisamente por esa relación que existe de la inestabilidad que genera la violencia en los territorios y que lleva a las personas que ya tienen antecedentes familiares en el extranjero o fuera de las zonas particulares de habitación a desplazarse. Entonces sí existe una relación entre el factor de desplazamiento y violencia, pero también está la variable económica. Muchas gracias. Veo que estamos ahora fuera de tiempo, entonces antes de cerrar definitivamente el foro virtual, voy a dar una última oportunidad a nuestros diferentes ponentes para dar de manera muy breve, no más de 30 segundos, un minuto, sus comentarios finales si hay. Entonces voy a empezar con Proti Alvarado. Pues muchas gracias a todos por la participación y por la oportunidad que nos han dado de compartir nuestras perspectivas y nuestros puntos de vista. Yo nada más quisiera hacer énfasis en este momento en la importancia de que se reconozca por parte de todos los involucrados de que existe una problemática que está generando desplazamiento en nuestros países y es una problemática ligada no solo a los aspectos económicos que primaba en los años anteriores, sino también a aspectos relacionados con el accionar de las maras, de las pandillas, del narcotráfico. Mientras esas influencias no se reconozcan de una manera amplia, va a ser muy difícil de llegar a una solución y a un acuerdo sobre cómo proceder. Gracias a usted. Professor Walter Kalin, any closing remarks? Thank you. We never had as high numbers of displaced persons, both internally and cross-border, than today. Tens of millions displaced by conflict worldwide, tens of millions, even bigger numbers displaced by disasters. I very much hope that displacement remains one of the important topics of the World Humanitarian Summit process. And I'm looking forward to continue some of the discussions we had today at the regional consultation in Guatemala. Thank you very much. Y ahora, señora Soberanis, es para usted. Gracias. Únicamente pues la atención de los participantes, que juntos como actores humanitarios, independientemente de nuestros mandatos y nuestros principios, sigamos promoviendo la compilación de información para evidenciar esta lamentable situación que estamos viviendo en el continente de las Américas, y que independientemente de nuestras agendas sigamos promoviendo los sistemas de protección para que realmente los gobiernos y los estados puedan ofrecer una cobertura digna a las diferentes poblaciones, especialmente a aquellas personas y comunidades que son Muchas gracias. excluidas en el día a día. Señora del Valle, Gracias. a usted la última palabra. Gracias.
Sí, reconociendo que la exclusión económica y social histórica que vive el país tiene como consecuencias también económicas el que no somos lo suficientemente competitivos a nivel internacional para ofrecer un medio de vida adecuado y digno para el trabajo decente y las oportunidades de desarrollo tanto de los jóvenes como de los adultos. El desplazamiento y la violencia son consecuencias directas. Por ende, tenemos que tener acciones en el corto, mediano y largo plazo para atender de forma articulada y enfocada las consecuencias que está generando el desplazamiento y la violencia en las poblaciones, con un llamado especial y un énfasis particular en los impactos que esto tiene en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que son las generaciones Muchas que van a dar gracias, señora del continuidad Valle. a la sociedad salvadoreña. Bueno, agradezco a todos. También aprovecho para cerrar este panel, que francamente fue muy inspirador. Creo que fue una enorme suerte para todos contar con los expertos de alto nivel que tuvimos hoy. Para mayor información pueden encontrarnos en phap.org para los futuros eventos que se anunciarán próximamente. También aprovecho para decir que en los próximos días este foro virtual de hoy será grabado y disponible en el enlace que pueden ver en la página. Y gracias de nuevo a todos los participantes en ese foro. Quiero también agradecer a todos nuestros ponentes, también a todo el equipo de PHEP, en particularmente a Marcus, Engarad y Phil. Gracias también al equipo de OCHA en Panamá, sin quien ese foro no hubiera sido posible. Y finalmente agradezco al gobierno de Alemania por su apoyo financiero. Muchísimas gracias a todos.